de tercer año de anestesiología y reanimación de la Universidad Nacional. Y hoy vamos a hablar entonces de anestesia para reparación endovascular de aneurismas de la aorta. Esta charla la hice pues en compañía de la doctora Sandra Díaz, que me acompañó a hacerla. Entonces, ese es el temario de la noche. Entonces vamos a hablar algo de introducción, de epidemiología, consideraciones en el preoperatorio, intraoperatorio, posoperatorio y terminamos con unas conclusiones. Entonces, pues para la introducción, este procedimiento de la reparación endovascular de los aneurismas, pues entonces como vamos a ver ahorita se está volviendo un estándar de manejo en la corrección de aneurismas tanto a nivel torácico, descendente, y abdominal, pues porque tiene menor invasividad y se ha asociado en diferentes estudios a mejores desenlaces, tanto fuertes como pues secundarios, incluyendo menores días de estancia hospitalaria, menores días en UCI, en algunos estudios hasta menor mortalidad y complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿en qué escenarios vamos a estar expuestos a estos? Entonces, en la gráfica de la izquierda vemos estos de la guía del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología para el Manejo de Enfermedades de la Aorta. Entonces, a la izquierda está el algoritmo de los aneurismas de la aorta abdominal. Entonces, vamos a ver que los aneurismas que tienen indicación quirúrgica, cuando tienen una mortalidad operatoria, un riesgo de mortalidad operatoria de bajo a medio, la recomendación sigue siendo una reparación abierta, pero ya dicen que si la anatomía lo permite, pues preferir elevar. Y en los pacientes que tienen un alto riesgo de mortalidad operatoria, ya la primera opción definitivamente es elevar. A la derecha vemos de la misma guía, entonces las recomendaciones para los aneurismas de la aorta torácica o los aneurismas toracoabdominales. Entonces los pacientes que tienen indicación quirúrgica, y tiene un aneurisma no roto, cuando se prefiere un TEVAR como primera opción frente a la reparación abierta, cuando la anatomía lo permite. Entonces, vemos que en escenarios selectivos, casi que en tóraco abdominal, torácico y abdominal, ya está siendo la primera opción. Entonces, pues es un procedimiento al que nos vamos a enfrentar cada vez más. Y aparte, se están desarrollando tecnologías y técnicas nuevas que van a permitir enfrentarse pues a anatomías cada vez más complejas. O sea, eso de que la anatomía lo permita cada vez va a ser menos como un impedimento porque pues hay prótesis nuevas. Además de esto, las indicaciones se han expandido pues de estas reparaciones selectivas, como vemos, a síndromes aórticos agudos, donde igual pues según la anatomía y la expectativa de vida son opciones viables. Entonces a la derecha vamos a ver el algoritmo, en donde pues aneurismas, disecciones aórticas, perdón, tipo A, pues se salen de esto y van hacia la cirugía cardíaca. En los tipo B, entonces va a depender si está complicado o no complicado. Entonces en los tipo B complicados, vemos que la primera pregunta es que si tiene una anatomía favorable para reparación endovascular, o sea, de primeras intentamos hacerlo endovascular, y en pacientes que tienen una disección tipo B no complicada, igualmente, si tienen indicación quirúrgica o características imagenológicas de alto riesgo y tienen una anatomía favorable para TEVAR y una expectativa de vida mayor de 5 años, pues también. Entonces, casi que en todos los escenarios de la aorta descendente y abdominal va a ser como primera opción el TEVAR. En cuanto a la epidemiología, entonces pues la incidencia y los factores de riesgo de los aneurismas va a variar según el tipo de aneurisma. Sin embargo, en casi la inmensa mayoría de los pacientes va a estar relacionado con factores de riesgo cardiovascular típico, principalmente la hipertensión arterial y el tabaquismo. Vamos a ver entonces que los aneurismas torácicos tienen una incidencia de cerca de 5 a 10 por 100.000 personas año que se evalúa. El 60% va a comprometer la aorta ascendente, el 10% el arco y el 30% la aorta descendente. A la derecha en la gráfica vemos algunos factores de riesgo adicionales a los que hemos visto. Entonces hay unos síndromes hereditarios de aneurisma torácico. Ahí está la aorta bivalva, están aneurismas esporádicos y los factores de riesgo que hablamos como la aterosclerosis, la hipertensión, el tabaquismo. Otros más extraños como el trauma, la aortitis. Y en cuanto a los abdominales, entonces tiene una incidencia mucho más alta de 55 por cada 100.000 personas año, y encima de los 75 años se cuadriplica o se quintuplica la incidencia de 268 por cada 100.000 personas año, teniendo pues igual los factores de riesgo cardiovascular típicos, además de otros como desórdenes genéticos tipo Marfan o otras enfermedades del colágeno, infecciones y degeneración de la media, que sería como el aneurisma del paciente adulto mayor que pues eventualmente se le hizo una imagen y se encontró y no tenía otros factores de riesgo. Entonces, en cuanto a la clasificación, los aneurismas toracoabdominales se clasifican típicamente por la escala de Crawford,
en donde pues va a depender qué tipo de vasos se está comprometiendo y cuál es la extensión del aneurisma. Vamos a ver que esto es muy importante más adelante por los factores de riesgo que esto implican en el procedimiento. Entonces el Crawford tipo 1, vemos que parten de o son distales a la subclavia izquierda, pues como esto es una clasificación de torácica descendente, no incluyen el arco y el ascendente, entonces de la subclavia izquierda y van hasta la aorta abdominal por encima de las arterias renales, se dice que esto puede ser hasta un 25% de los casos. El tipo 2, entonces son distales a la subclavia izquierda y comprometen la mayoría de la aorta abdominal, pudiendo comprometer los vasos ilíacos, e irse más allá de la aorta y irse hacia las piernas. El tipo 3, la diferencia es que parten de más abajo, o sea, no es desde la subclavia, sino desde el sexto espacio intercostal y van hacia abajo toda la aorta abdominal. El tipo 4 son únicamente abdominales, respetan la aorta torácica. Y el tipo 5, desde el sexto espacio intercostal hasta arriba de las arterias renales. Y cuando son aneurismas puramente abdominales, lo más importante en la clasificación va a ser su relación con los troncos de las arterias renales. Entonces vamos a tener unos aneurismas que parten por encima, suprarrenales, que parten en simultáneo, o sea, como al mismo nivel, que son pararrenales, que parten milímetros más abajo, que son yuxtarrenales, que eso tiene algunas implicaciones con el manejo que pueden ofrecer los cirujanos vasculares, y más abajo, que teóricamente son más sencillos, serían los infrarrenales al no comprometer la circulación renal. Y por otra parte están los síndromes aórticos agudos, que tienen una incidencia más baja, de 2.6 a 3.5 por cada 100.000 personas año. El más frecuente de todos va a ser la disección aórtica aguda, que representa un 80 a un 90% de los síndromes aórticos agudos, seguido del hematoma intramural del 5 al 20, la úlcera aterosclerótica penetrante del 2 al 7, el pseudoneurisma aórtico, y una pues, entidad que no tiene pues que no hay claridad de la incidencia que vendría siendo la lesión iatrogénica de la aorta. Pues, por ejemplo, tengo entendido que hoy hubo una en el hospital. Está principalmente relacionado con procedimientos de hemodinamia, aunque pues puede presentarse en otros casos como vimos. Se clasifican los síndromes aórticos agudos dependiendo de la porción que afecte. Entonces hay dos clasificaciones principales, la Stanford, que es si compromete la aorta ascendente, pues sería Stanford A, si no la compromete sería Stanford B, y la clasificación de Backey, que sería más específica respecto a los segmentos que compromete. Entonces vemos que los Stanford A comprometen del 60 al 75% y los Stanford B cerca del 25 al 30% de los casos de síndromes aórticos agudos. También hay otras maneras de clasificarlo respecto al tiempo. Esto va a ser muy importante porque vemos acá que se llama hiperagudo en las primeras 24 horas después del inicio de los síntomas, y hay algunos estudios que pueden relacionar cada hora que pasa de un síndrome aórtico agudo sin intervenirse con mortalidad. Entonces, en estos escenarios hiperagudos, pues cada hora de retraso es peores desenlaces para el paciente. Agudos de las primeras 24 horas a los 14 días, subagudo hasta los 3 meses, y después de los 3 meses, un síndrome, pues sería crónico, un síndrome aórtico agudo, pero crónico, pues valga como la discrepancia ahí. Estos síndromes aórticos agudos son entidades de alta mortalidad, principalmente cuando se asocian a complicaciones agudas. Entonces vamos a ver que un paciente, por ejemplo, con una disección que se presenta a salas con hipotensión o choque, que puede ser cardiogénico por un taponamiento cardíaco, por una regurgitación aórtica aguda, o porque inclusive un flap de disección puede tapar una coronaria, o un choque hemorrágico porque tuvo una ruptura del aneurisma, va a tener una mortalidad. Esto pues es en el mejor de los escenarios, sería del 56%. Sabemos que en nuestro medio la mortalidad de un aneurisma roto puede ser desde más de la mitad, no llegan al hospital, y de los que llegan, o el 80% se pueden morir. Entonces, en el mejor de los escenarios. Cuando no están en este escenario crítico, está el siguiente escalón, que sería el compromiso de un órgano blanco, de una isquemia orgánica. Entonces, si hay isquemia intestinal, si hay acidosis láctica, si hay evidencia por laboratorio de compromiso renal o de compromiso hepático o compromiso cerebral por la clínica, tendría una mortalidad cercana al 28%. Si no tiene esto, pero se identifica un hematoma periaórtico, un 10%, y si no tiene ninguna, a pesar de ser un síndrome aórtico agudo, la mortalidad puede ser baja, cercana a un 4.4%, pues baja comparativamente. Ya entrando al caso, entonces, pues vemos que hay varios escenarios, y en el preoperatorio pues también vamos a tener dos, principalmente los casos selectivos que vimos al principio y los casos agudos o urgentes.
Entonces, en cuanto a los casos selectivos, principalmente vamos a tener tiempo, entonces vamos a evaluar estas cosas, que va a ser una evaluación cardiovascular, un riesgo de lesión renal aguda, un riesgo de isquemia medular y el manejo de medicamentos y estilo de vida perioperatorio. Entonces, en cuanto a la evaluación cardiovascular, partimos que esto es de la guía del 2022 de evaluación preoperatoria para cirugía no cardíaca. Entonces, el manejo endovascular es una cirugía de riesgo intermedio, o sea, de 1 al 5% para complicaciones cardiovasculares. Dícese muerte por causa cardiovascular, infarto del miocardio o una ACV. Y estando pues el riesgo latente de tener que convertir, pasaríamos a una cirugía de alto riesgo de un más de 5% de complicaciones. Esto únicamente por la cirugía, independiente del tipo de paciente. Pero ahora, si contextualizamos con el tipo de paciente que tenemos, entonces son pacientes por lo general mayores, adultos mayores, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, porque ya tienen las arterias afectadas, y aparte, pues otros factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo, que los llevaron al mismo aneurisma. Entonces, teniendo esto en cuenta, en este grupo de pacientes debería buscarse activamente síntomas de otras enfermedades cardiovasculares que se pudiesen optimizar antes de la cirugía. Entonces, antes de esta gráfica, pasemos a esta recomendación que dice que, por ejemplo, pacientes que se presentan para la evaluación para una cirugía de aneurisma aórtico y que tienen factores de riesgo o síntomas como angina, síntomas de falla cardíaca descompensada, enfermedad valvular o arritmia, deberían estudiarse y optimizarse antes de proceder a la cirugía. Y en cuanto a los laboratorios, por esta parte cardiovascular, partimos pues de un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, por lo que nos vamos a la columna de la derecha, que por lo menos es intermedia, si no se complica. Entonces, de base necesitamos un electrocardiograma, biomarcadores y alguna manera de evaluar la capacidad funcional. Y pacientes de muy alto riesgo o cuando o van a ser procedimientos mixtos, por ejemplo, endovasculares y abiertos, pues una consulta con cardiología y una decisión multidisciplinaria que en nuestro caso podría ser una junta de alto riesgo. En cuanto al riesgo de lesión renal aguda, entonces es una entidad muy prevalente, ya vamos a ver por qué, es multifactorial. Entonces, estos pacientes que son sometidos a un EVAR tienen un riesgo de disfunción renal severa, son una lesión renal aguda CADIGO 2 a 3 o hasta terminal de terapia de reemplazo renal del 0.7 al 2%. Y cualquier tipo de lesión renal aguda hasta el 25% de los pacientes que son sometidos a esto. Entonces, de base, se recomienda tener unos asobados preoperatorios para estimar la tasa de filtración glomerular de base y poder cuantificar y objetivar un deterioro después de la cirugía y pues saber en qué condiciones se entra. La etiología, entonces como dije, es multifactorial. El primero, pues, no hay un orden de importancia, realmente no se sabe, pero el primero sería una exposición repetida a contraste endovenoso, entonces dependiendo de los tiempos, entonces del diagnóstico de la cirugía, son pacientes que pueden estar recibiendo para el TAC contrastado si les hacen una ortograma y si les hacen el manejo endovascular, pues repeticiones a 3 veces al contraste. Para estos pacientes, el que tiene mayor riesgo de generar una nefropatía asociada al contraste son los que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 30 o a los que se les documenta proteinuria. Ante esto, como extrapolado las recomendaciones de la nefropatía asociada al contraste, entonces lo que dicen es que hay que garantizar igualmente eubolemia, esto a base de cristaloides. Entonces ya la cuestión de los coloides y de otros adjuntos que ya no han mostrado evidencia como la N-acetilcisteína han venido saliendo de las recomendaciones y espaciar las exposiciones al contraste como mínimo 48 horas, aunque recomiendan idealmente 2 semanas. Hay diferentes estrategias de optimización de volumen entre estos procedimientos. Entonces, por ejemplo, acá traigo lo que hace el grupo de los autores de esto de UpToDate, en que ellos dicen que dan 3 cc por kilo una hora antes del procedimiento, 1 a 1.5 cc kilo hora durante y 4 horas después del procedimiento, y que al final hayan administrado por lo menos 6 cc por kilo después del procedimiento. Hay diferentes esquemas, realmente esto no está unificado y mucho menos específicamente pues para el tipo de cirugía, sino pues para la nefropatía asociada al contraste. Otra de las etiologías que nos pueden afectar el riñón es el desprendimiento de placas. Entonces, esta aorta está calcificada, pueden con el paso del material desprenderse placas
y embolizar hacia distal, puede haber coágulos. Respecto a esto no podemos hacer mucho más que garantizar una adecuada anticoagulación, que ya vamos a ver más adelante. Hay un riesgo teórico de que manipular equipos cerca de las arterias renales pudiese alterar el flujo de una aorta, pues que ya no está garantizando un adecuado flujo orgánico. Tampoco podemos hacer mucho al respecto. Y el pinzamiento de las arterias renales ya con la endoprótesis. Esto va a depender principalmente de los cirujanos vasculares, pero hablan de que dependiendo de la anatomía y de lo que se planea hacer en la cirugía, pudiesen ponerse stents renales preoperatorios o ya intraoperatorios al ver que se compromete el flujo renal, poner stents a través de la endoprótesis. En cuanto al riesgo de isquemia medular y cerebral, entonces va a ser una consideración principalmente en aneurismas toracoabdominales, ya vamos a ver por qué. La incidencia puede ser tan alta como un 12%, pero pues va a variar en cuanto al déficit permanente. Entonces, diferentes series de casos, pues ya esta entidad es mucho menos frecuente, hablan de algún déficit neurológico que puede, y lo definen como permanente si dura más de 7 días y después pierden seguimiento. O transitorio menor de 48 horas, entonces dependiendo de cómo se define, pues puede ser tan alto como el 12%, pero no es claro realmente la gente que queda como discapacitada asociada a la isquemia por el procedimiento. Hay varios factores de riesgo ya claramente identificados, algunas características demográficas como son la edad, que tengan falla renal previa y que ya les hayan hecho alguna intervención de aneurisma aórtico. Algunas características anatómicas, entonces por ejemplo, aneurismas torácicos, la longitud de este aneurisma toracoabdominal y el número de arterias lumbares que tenga patentes todavía. Y intraoperatorios, principalmente está la longitud de la prótesis que se va a utilizar, la cantidad de aorta que va a quedar libre, pues por el otro lado, y el compromiso de algunos vasos en específico. Entonces, por ejemplo, la arteria subclavia izquierda y la hipogástrica van a tener un principal factor, van a ser factores de riesgo muy asociados a la aparición de isquemia medular. Y por nuestra parte, pues también la hipotensión en el intraoperatorio se ha asociado a isquemia medular. Acá vemos entonces un gráfico de la perfusión de la médula y de por qué estos vasos son tan importantes. Entonces vemos arriba, a partir de la arteria vertebral que sale de la subclavia, cómo sale la arteria espinal anterior. Del tronco tirocervical también van a salir algunas arterias que aportan a la médula superior. Vamos a ver que de las arterias intercostales van a haber algunos troncos radicomedulares y de nivel de T11 a T12, también de estos troncos va a salir la arteria de Adam-Kiewicz y la arteria hipogástrica. Entonces vemos que va a dar las ramas lumbosacras que van a van a irrigar principalmente el cono medular. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos respecto a la gestión de este riesgo? Entonces, en pacientes de alto riesgo, pues se puede plantear la colocación de un drenaje espinal que en muchos pues, lugares de la literatura, en muchos protocolos de centros de alto volumen, hablan de antes del procedimiento, o sea, desde la mañana antes del procedimiento o hasta el día anterior, ante la posibilidad de una posible punción traumática que, como vamos a necesitar anticoagular en el intraoperatorio, pudiese hacer pues, que sea necesario aplazar el procedimiento. Entonces, idealmente esto debería plantearse en el preoperatorio. Además, en reparaciones extensas en pacientes de alto riesgo, también se pueden plantear diferentes etapas del procedimiento, separadas por 2 a 3 semanas, que pudiese permitir la generación de colaterales de esta irrigación medular. Y en caso de que se plantee que el sitio de aterrizaje proximal de la endoprótesis sea o comprometa la subclavia izquierda, pudiese revascularizarse previamente esta subclavia. Ya les muestro más adelante un ejemplo de cómo quedaría. Entonces, ¿cómo definir estos pacientes de alto riesgo? Principalmente para nosotros, que podemos tener como más injerencia en cuanto a la posición del catéter de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues hay diferentes grupos que han planteado diferentes criterios. Por ejemplo, esta escala que la planteó el grupo del doctor Mousa, en donde ponen a los diferentes factores de riesgo, le asignan un puntaje y dicen que los pacientes de alto riesgo son los que tienen un puntaje mayor de 7. Entonces vemos que la edad, como un factor de riesgo importante, que se le asigna 0.5 puntos por cada década. Entonces, por ejemplo, un paciente de 80 años ya parte con 4 puntos.
Los más importantes son la longitud del dispositivo, dispositivos de 19 a 31 centímetros asignando 1.5 puntos y una longitud mayor de 32 centímetros, 3 puntos. Hay otros importantes como el ASA 3 o el ASA 4, que la cirugía dure más de 2 horas y media, que sea emergente o que ya entre en falla renal y así poder tratar de objetivar como a quién se le puede o quién se beneficia más de este catéter de drenaje. Y por último, en cuanto al manejo de los medicamentos en el perioperatorio. Entonces, pues vamos a ver acá en esta gráfica de la derecha que estos pacientes de base, su manejo médico óptimo, va a incluir que tengan unas cifras tensionales sistólicas menores de 120, unas diastólicas menores de 70, una serie de terapias hipolipemiantes para reducir el riesgo de aterotrombosis, un control óptimo de la glucosa y unas metas de LDL. Entonces vamos a estar expuestos a pacientes tomando antihipertensivos, estatinas, beta bloqueadores, anticoagulantes y antiagregantes. Respecto a los antihipertensivos, realmente no hay mucha claridad respecto a qué hacer al respecto. Entonces hay algunos algoritmos de centros de alto volumen que plantean, por ejemplo, la suspensión 48 a 24 horas de los antihipertensivos, pensando en la protección medular y protección renal que implicaría la hipotensión sostenida en el intraoperatorio. Ahora, hay otros grupos de alto volumen también que plantean no suspender los antihipertensivos por el riesgo que supondría tener un paciente con un aneurisma aórtico, con indicación quirúrgica, con las cifras tensionales muy mal controladas, como ya vimos que son las metas que con las que deberían andar estos pacientes. Entonces, pues realmente no hay claridad. Hay otras guías que pueden hablar al respecto, como la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de 2022, entonces que supondría, por ejemplo, suspender los IECAS y arados el mismo día de la cirugía en pacientes sin falla cardíaca que pudiesen llegar a extrapolarse a este escenario. En cuanto a estatinas y beta bloqueadores, es claro que no hay que suspenderlos. Los anticoagulantes hay que suspenderlos pues, según lo que esté tomando y la función renal que tenga. Y en cuanto a los antiagregantes, realmente no hay mucha claridad en el impacto que pueda llegar a tener. Probablemente se pueda continuar con monoterapia con aspirina, pero no hay claridad. También estamos viendo más pacientes en monoterapia con clopidogrel. Realmente no hay claridad qué hacer en ese escenario. Y en el preoperatorio, por el otro lado, en el síndrome aórtico agudo, pues la prioridad, como ya les dije en la parte de los hiperagudos, que cada hora se asocia con mortalidad, entonces la prioridad va a ser la intervención oportuna, pero se debe garantizar en el preoperatorio y pues en toda esta parte hasta que logran corregir este síndrome aórtico agudo, la terapia antiimpulso. Entonces, que se basa en el control de presión y de ritmo cardíaco y en el control del dolor. Entonces, con unas metas de frecuencia cardíaca menor de 60 y en este caso de la guía 2024 recomiendan unas sistólicas menores de 120, en otros literatura hablan menores de 110, pero acá ponen entre paréntesis. La meta sería la tensión arterial más baja posible que mantenga una adecuada perfusión orgánica. Entonces tenemos que tener esto en cuenta a la hora de pues, pasar a un paciente a la camilla y demás que por ahí tenga dolor o algo para optimizar esta terapia antiimpulso en el contexto de un síndrome aórtico agudo. Ahora, en cuanto a las consideraciones del intraoperatorio, vamos a hablar de la profilaxis antibiótica, de la monitoría, de la técnica anestésica, algunas consideraciones especiales que van a suceder durante el procedimiento y las metas hemodinámicas. Entonces, en cuanto a la profilaxis antibiótica, se administra para evitar la contaminación de la endoprótesis. Vamos a ver acá que dentro de los procedimientos percutáneos en adultos, pues sí se recomienda cuando se colocan las endoprótesis, cubrimiento contra estafilococo aureus y estafilococo epidermidis, que se logra con cefazolina, pues siguiendo las guías de antibiótico intraoperatorio. Entonces, dependiendo de la vida media, con refuerzos a las 3-4 horas, y en pacientes alérgicos a la penicilina se podría utilizar vancomicina o clindamicina, que tienen ese mismo cubrimiento contra aureus y epidermidis, y en algunos centros de alto volumen pueden prolongar esta profilaxis antibiótica durante las primeras 24 horas, no solamente en el intraoperatorio. Ahora, respecto a la monitoría, entonces, pues va a ser de base claramente una monitoría ASA básica. Son pacientes que ya vimos que tienen riesgo de tener enfermedad coronaria, falla cardíaca además, entonces pues 5 electrodos para poder monitorizar adecuadamente variaciones en el ST en el intraoperatorio. Y algo que puede variar mucho dependiendo de cada paciente es las consideraciones respecto a la medición invasiva de la presión arterial. Entonces hay que tener en cuenta que las dos piernas van a ser utilizadas para insertar la endoprótesis.
En algunas ocasiones se habla que los cirujanos pueden llegar a querer medir la presión dentro de las piernas para ver la perfusión distal en las piernas. Entonces nos pueden pasar una línea desde el campo exterior para medir para transducir esa presión arterial de las piernas. Además, alguno de los brazos, pues dependiendo del cirujano cuál, puede utilizarse como un puerto adicional. Entonces, pues también hay que cuadrar con el cirujano cuál brazo vamos a tener disponible, pues para poder monitorizar la presión arterial invasiva. Y además, acá está la imagen que les contaba de que si se plantea que la endoprótesis aterrice proximal a la subclavia, como pueden hacer una revascularización previa con Dacron, entonces comunicando la carótida con la subclavia. Entonces, en este caso, podríamos no tener subclavia izquierda. Por ejemplo, si pusimos la línea en la subclavia y la endoprótesis la aterriza proximal, pues perdemos la línea durante el resto del procedimiento. O también podemos monitorizar la patencia del bypass. Entonces, o sea, ¿qué significa eso? Que tenemos línea y no deberíamos perderla porque la revascularizaron. Y si la prótesis al aterrizar se pierde, pues entonces también estamos perdiendo la perfusión medular que estaba supuestamente garantizando este bypass. Va a existir un beneficio teórico entonces de la ecocardiografía transesofágica. En casos complejos pudiésemos llegar a ayudar a diagnosticar complicaciones inmediatas como lo serían endofugas y también pues ante deterioro hemodinámico poder caracterizar el tipo de choque o el tipo de deterioro que tenga el paciente. Y respecto al catéter venoso central, pues esto realmente depende mucho del paciente y de la experiencia del centro. De algunas series que leí decía que lo utilizaban muy poco por el porcentaje de complicaciones que tenían. Lo que sí definitivamente hay que tener es un acceso periférico adicional de alto calibre por el tipo de complicaciones a los que pueden tener estos pacientes de sangrados masivos y en determinados casos, principalmente como algunas lesiones extensas o síndromes aórticos agudos, pudiese pensar en un catéter de alto flujo, infusores o calentadores, pero pues realmente esto ya es muy individualizado, no hay como una directriz al respecto. Otra parte de la monitoría que es fundamental respecto al riesgo que vimos es que los procedimientos o los pacientes que tienen un alto riesgo de isquemia medular deben tener una monitoría de la presión del líquido cefalorraquídeo a través del catéter de drenaje que pusimos para poder calcular la presión de perfusión medular, que va a ser la presión arterial media menos la presión del líquido cefalorraquídeo a nivel del catéter de drenaje. Además de esto, lo que recomienda la literatura es el uso de neuromonitoreo de la patencia de la médula con potenciales evocados somatosensoriales o motores. Esto es la recomendación. Ahora, lo que sucede en nuestro escenario, al menos, es que se está utilizando otro tipo de monitoría, que es el NIRS. Entonces, esto realmente no tiene muy poca evidencia. Está respaldado únicamente por estudios en animales y estudios clínicos muy pequeños, con un N aproximadamente de 20, en que dice que el NIRS a nivel de los músculos paraespinales pudiese hablar de esta circulación colateral medular y que después de, esto lo hicieron en cerdos, después de clampearles las lumbares, el NIRS iba a descender con un pico de descenso a los 8 minutos y después de que les desclampeaban las lumbares se podía recuperar a los 40 segundos de perfusión. No hay estudios clínicos que comparen lo uno con lo otro, únicamente hay unos estudios de viabilidad, pero pues es lo que estamos usando en este momento, al menos en la institución. Respecto a la técnica anestésica, pues realmente va a depender de la colaboración del paciente, del tipo de cirugía que vayamos a hacer, de la extensión del procedimiento, de la comodidad del cirujano, de la experiencia del centro, con algunos beneficios teóricos respecto a la anestesia neuraxial y otros beneficios respecto a la anestesia general. Entonces, por ejemplo, la anestesia neuraxial, vamos a ver acá, que hay varios metaanálisis, principalmente de estudios observacionales, en donde hasta en disecciones aórticas y en aneurismas tóraco-abdominales, la anestesia espinal se ha asociado a menor estancia hospitalaria y mortalidad. Sin embargo, por la naturaleza de los estudios, es decir, observacionales, pudiese que hubiera un sesgo, por ejemplo, de que los pacientes que se hacen con anestesia espinal pudiesen estar menos enfermos y por eso es que decidieron darles anestesia espinal y pues de base tendrían una menores días de hospitalización. No es por la anestesia, sino pues por el tipo de paciente en que se decidió esto al ser de menor riesgo.
Hay otras cosas que pueden hacer inclinar la balanza hacia anestesia general, como podría ser pues, la comodidad del cirujano, en que vamos a necesitar apneas, y puede que el paciente no colabore, o francamente no pueda. Ya vimos que son pacientes muy enfermos, como pueden tener falla cardíaca, pueden tener EPOC, pueden tener y no pueden tolerar o la posición supina completa o colaborar con las apneas. La anestesia neuraxial pues tiene otros beneficios, como podría ser la detección temprana de complicaciones como isquemia orgánica con dolor abdominal, dolor lumbar alto, que pudiese hacer como una detección más temprana, teóricamente. Realmente no hay estudios que comparen lo uno con lo otro en este escenario. El procedimiento como tal va a tener varias consideraciones. Entonces, antes del ingreso de la endoprótesis se va a buscar una CT mayor de 200 para evitar la generación de trombos distales. Esto teniendo en cuenta la variabilidad individual que puede tener la heparina, de base arrancar con 100 a 150 unidades kilo de heparina sódica, pero pues también entonces pensar que esos pacientes pueden estar anticoagulados hasta cierto punto, pueden tener mayor o menor medida de antitrombina 3, entonces pues hay que titular el ACT con a tener estas metas. Otra consideración es que durante la acomodación del dispositivo se puede requerir la disminución de la presión arterial para evitar la migración distal. Entonces, en los algoritmos que crean los centros de alto volumen, entonces hablan que esto se pudiese lograr teniendo lista una infusión de un vasodilatador de corta acción como nitroprusiato o administrando bolos de hipnóticos durante el tiempo que requiere el cirujano. Esto realmente puede ser muy corto, únicamente es para que no migre distalmente la endoprótesis. Y otra cosa que vamos a necesitar, entonces, pues son apneas, o con el ventilador o con la colaboración del paciente. En cuanto a las metas hemodinámicas, entonces acá es algo repetir lo que ya hemos hablado en muchas otras cirugías. Entonces, en que evitar variaciones severas respecto al basal del paciente, en que se ha visto que variaciones mayores del 20% de la MAP pueden asociarse a mayor lesión, principalmente renal, y vemos que estos pacientes pues, tienen alto riesgo de presentar deterioro renal en el postoperatorio. En parte por esto que vemos a la derecha de la curva de autorregulación, en que pacientes crónicamente hipertensos pues tienen menor autorregulación renal, y pues más si tienen un aneurisma que no les garantiza un adecuado flujo, pues las variaciones de presión deberían ser realmente muy pocas. En los pacientes con un alto riesgo de isquemia medular, recomiendan una presión arterial media mayor de 90 y principalmente una presión de perfusión medular mayor de 70. Para la monitoría del flujo sanguíneo renal y pues como de la función del riñón, de la tasa de filtración glomerular, recomiendan una meta de gasto urinario de 1 a 2 cc por kilo por hora, y esto lográndolo con los cristaloides que vimos antes, de tener un balance positivo de 5 cc por kilo al terminar el procedimiento. Buscando las referencias de dónde salió el 5 cc por kilo de balance positivo, pues realmente no las hay, es recomendaciones de expertos pues realmente el N de estos casos es muy bajo como para poder hacer estudios clínicos, entonces pues la mayoría se resumen recomendaciones de expertos y de centros de alto volumen. Ahora, respecto a las metas hemodinámicas, ¿qué hacer en caso de una isquemia medular? Entonces, lo primero es que hay que tener monitorizado al paciente, no nos vamos a enterar que hay una isquemia medular. Entonces, si en este caso el fisiatra nos dice por los potenciales evocados que hay una isquemia, o detectamos en el NIRS que hay una disminución significativa y sospechamos una isquemia, pues hay que buscar por evidencia inmediata, preguntarle al hombre por qué piensa que hay una isquemia, comunicarle al cirujano que se sospecha que hay una isquemia medular y preguntarle si algo de lo que están haciendo en el intraoperatorio puede guardar relación con esa isquemia. O sea, puede que justo hayan expandido la endoprótesis a nivel de una arteria lumbar y se me bajó de ese lado el NIRS o perdí los potenciales evocados. También pensar que los potenciales evocados, como también hemos revisado, puede guardar relación con los anestésicos que estemos utilizando. Entonces, pues una opción sería Dartiva con neuromonitoreo si vamos a utilizar potenciales evocados, buscando reducir al mínimo las interferencias que pudiésemos tener nosotros sobre eso con unos falsos positivos de isquemia medular. Calcular la presión de perfusión medular, porque vamos a actuar respecto a eso. Ahora, si confirmamos esto, entonces el paciente está sufriendo una isquemia medular, deberíamos mejorar la presión de perfusión medular por ambos lados. Entonces, aumentar la MAP, la presión arterial media por encima de 80 milímetros de mercurio, de 5 en 5 hasta 100 milímetros de mercurio. Esto con vasopresores, con expansión volumétrica.
drenar líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo de 8 a 10, con unos límites que serían 20 cc en la primera hora o 40 cc en 4 horas, y recalcular la presión de perfusión medular que esté encima de 70. Acá hablan que hay como extrapolado también de la presión de perfusión cerebral, que el número que se resta es la PIC o la presión venosa central, la que sea más alta. Entonces, en este caso recomiendan, si usted a pesar de la optimización hemodinámica, nada que recupera los potenciales o nada que mejora el NIRS, entonces mida la presión venosa central y busque optimizar la presión de perfusión medular respecto a la presión venosa central si está más alta que la presión de líquido cefalorraquídeo. En caso de que nada de esto funcione, ya nos vamos nuevamente como o bajamos aún de la recomendación de expertos al sustento fisiológico, en que buscamos optimizar la entrega de oxígeno a la médula. Esto se puede hacer mediante una aumentación hemodinámica, mejorando el gasto cardíaco, mejorando el contenido arterial de oxígeno, subiendo la presión arterial de oxígeno, subiendo la saturación de la hemoglobina y transfundiendo con unas metas de hemoglobina por encima de 8. Si nada de lo que hacemos funciona, pues habría que preguntarle al cirujano si puede él optimizar la perfusión medular. Entonces ellos pudiesen llegar, por ejemplo, a revascularizar intercostales, revascularizar lumbares, teniendo en cuenta pues que estamos en una isquemia en curso. Y pues en algunos casos no hay nada más que hacer y pues asumir lo que sucedió y pues comunicar a todo el equipo que hubo una isquemia medular. Y ya para finalizar, entonces, en el posoperatorio, estos pacientes, el tiempo en UCI variará según el paciente y la presentación de complicaciones intraoperatorias. Entonces, depende del centro, pero los reparos de aneurisma torácico por lo general van a requerir de 24 a 72 horas en la UCI. Los reparación de aneurismas abdominales pueden incluso no requerir unidad de cuidados intensivos y según el riesgo de isquemia medular va a variar el protocolo en el posoperatorio. Entonces, a la derecha tenemos los pacientes que no presentaron isquemia en la cirugía y que tenían un bajo riesgo de isquemia preoperatorio. Entonces, pues examinarlo neurológicamente seguido, movilizarlo temprano, evitar la hipotensión y monitorizarlo en la UCI por 24 horas. Si no pasó nada, entonces monitorizarlo seguido, mandarlo para piso y eventualmente darle salida. Ahora, los pacientes que tuvieron un alto riesgo preoperatorio o que independiente del riesgo tuvieron un signo de isquemia medular intraoperatorio, entonces van a necesitar estar en la UCI por lo menos 36 a 48 horas. Acá se vuelve primordial el manejo de la presión de perfusión medular, evitando la hipotensión. Respecto al manejo del catéter de drenaje, que nos pueden llamar a consultar qué hacer con eso. Entonces, se debería, si ya no hay signos de deterioro neurológico adicional, cerrar el catéter de drenaje a las 12 a 24 horas y si no hay signos de deterioro neurológico, se puede retirar de las 36 a las 48 horas, teniendo en cuenta que estos pacientes van a estar anticoagulados. Entonces, idealmente sería que estuvieran anticoagulados con heparina para poder, para poder acortar el tiempo en que podemos retirar el catéter de forma segura y el paciente no va a estar mucho tiempo sin anticoagulación para que puede generar complicaciones asociadas a la endoprótesis. Después de estas 36 a 48 horas, pues nuevamente evaluación neurológica seriada, movilizar al paciente y eventualmente salida de la UCI a piso si todo va bien. Tener en cuenta también que el riesgo de deterioro renal de estos pacientes, entonces se requiere control de azoados y de tasa de filtración glomerular los siguientes días para evaluar el posible deterioro que pueden tener. Y ya, y entonces en cuanto a las conclusiones, entonces la reparación endovascular versus la abierta cada vez se prefiere más en escenarios donde la anatomía es favorable porque tiene menos complicaciones. Los pacientes son multimórbidos con riesgo de otras enfermedades cardiovasculares, por lo que requiere un screening y una optimización adecuada. Durante el perioperatorio de casos selectivos se debe buscar optimizar la presión de perfusión medular y renal. En casos urgentes hay que tener en cuenta adicionalmente la terapia antiimpulso y evitar variaciones severas de la presión arterial. Y la mayoría no requerirán terapias adicionales y después de la vigilancia en UCI y el manejo del catéter de drenaje pueden transcurrir en pisos de hospitalización. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Cami. Como ya te había dicho, es muy buena la charla. Bueno, preguntas. ¿Preguntas o comentarios?
o despertamos haciendo preguntas nosotros. Pregunta de uno. Bueno, ¿quién está por acá? Laura, ¿cuáles son los tiempos que hay que tener para poder hacer la punción espinal de suspensión de heparinas o de heparinas de bajo peso molecular y los tiempos para el retiro de ese catéter? Bueno, muy buenas noches a todos. Como recién lo acabó de explicar mi compañero Camilo, pues lo importante para hacer el retiro del catéter en cuanto a, pues hay que revisar inicialmente la anticoagulación con la que esté el paciente. Como todo catéter, incluso peridural, y estos, pues no es la excepción, tener en cuenta si el paciente está con heparina bajo peso molecular, un tiempo estimado de como mínimo 6 horas, en otros artículos pueden incluso estimar 12 horas para hacer el respectivo retiro, y en la medida de lo posible, 36 a 48 horas según la charla de mi compañero en el posoperatorio. Acá el doctor Carlos pregunta que entre la punción y la colocación del catéter, ¿cuánto se debería esperar para anticoagular y tener el ACT mayor de 300? Realmente no hay una recomendación respecto a eso, sino si la punción fue traumática. O sea, no habría una contraindicación o un tiempo que hayan que tener antes de poder anticoagularlo, sino más bien que estaría contraindicado anticoagularlo en caso tal de que llegásemos a tener una punción traumática, al menos en lo que revisé. No sé si la doctora de pronto tiene otra. Hay que tener en cuenta una cosa, esos pacientes toca anticoagularlos, entonces cuando hay una punción traumática, al colocar un catéter espinal y es un aneurisma programado, es decir, algo que se puede diferir, tocaría reprogramar el procedimiento. No se podría hacer el procedimiento en ese momento porque obligatoriamente todos esos aneurismas van con anticoagulación intraoperatoria. Entonces, es por eso que algunas guías internacionales recomiendan que la inserción del catéter sea el día anterior, previniendo que no se cancele el procedimiento. Pero logísticamente eso es complicado, razón por la cual, digamos, en la clínica se realiza el mismo día de la cirugía y es lo primero que se hace antes de empezar cualquier otro procedimiento. Nicolás levanta la mano. Nicolás, sí. Dime, Nicolás. Digamos, en los procedimientos donde no es posible tener neuromonitoría y el paciente que en el postoperatorio desarrolla déficit neurológico en las extremidades, sospechando una isquemia medular, em, hay, digamos, algo de evidencia en ese caso, de colocación de catéter y digamos en qué rango podría manejarse la presión de líquido cefalorraquídeo. Sí existen guías que dice que cuando no se colocó el catéter espinal en el intraoperatorio, en el preoperatorio,
y el paciente hace déficit posoperatorio, sí se puede colocar el catéter. Ahí pues toca tener en cuenta el tiempo de que haya tenido anticoagulación, pero sí, se debería colocar el catéter y hacer el protocolo de drenaje. Hay un protocolo de drenaje para el posoperatorio. Se puede iniciar en el momento que haya una lesión o una sospecha de isquemia medular posoperatoria. Se puede colocar el catéter y hacer el protocolo de drenaje. Y sí se ha visto que recupere, que se mejore la pérdida o la lesión neurológica que eso produce. Gracias. ¿Alguien más ha preguntado algo? Tuve una pérdida de internet chiquita, no escuché el aporte completo de Laura o la pregunta de Carlos, pero después de insertar el catéter espinal, si no fue traumático, podemos anticoagular después de 1 hora. Eso no sé si ya lo habían resuelto. Listo. Bueno, ¿alguien más preguntas? Ok. Camilo, muchas gracias. Realmente la presentación la hizo Camilo, la investigación también la hizo Camilo, yo lo orienté, pero realmente fue una presentación que Camilo hizo y es muy buena. ¿Alguien quiere algún comentario? O creo que quedamos por terminado la sesión. Muchas gracias, Lucky, muchas gracias a todos por la atención. Vale, listo.